quien informa que ha planteado una denuncia por falsificación contra este funcionario. La ley 28094 de partidos políticos, en su artículo 18, establece que la renuncia a la militancia surte efecto desde el momento de su presentación y no requiere aceptación por parte del partido político, y que se debe remitir copia a la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas, lo cual cumplieron Barba, Obando, Garavito y Chirinos. Al dejar de ser militantes, no pueden elegir ni ser elegidos a cargo directivo alguno, ni pueden ofrecer el membrete de la organización para otra candidatura. La pregunta del día es, ¿y entonces cómo el especialista y jefe o director de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, Fernando Rodríguez Patrón, permitió que los señores Barba, Obando, Garavito y Chirinos fungieran ellos como titulares del Partido Cambio Radical que alberga la candidatura del señor Curi? Este es un asunto absolutamente fraudulento. Las pruebas son contundentes. De esto casi no hay vuelta que darle. Es decir, este señor, ¿a cambio de qué hizo esa gauchada? Porque resulta que el señor Fernando Rodríguez Patrón ya trabajaba en 2006, como desde hace muchos años, en el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, él recibió las renuncias y él es el que ha dado el pase para que se le otorgue legalidad a un partido como Cambio Radical, que evidentemente no la tiene. Aquí está en el periódico la reproducción de la carta firmada por José Barba Caballero el 2006. Estas cosas solo ocurren en el Perú. Vamos a ver qué ocurre hoy día. Bien, y efectivamente, no solamente en nuestro país suceden cosas de esta naturaleza que realmente causan indignación, malestar y provocan esos sentimientos de pronto de decepción en algunos que estamos pues al día con las notas. 332-7779, 332-6583, dándoles los números telefónicos para que usted nos pueda llamar y conversar pues a través del hilo telefónico respecto a los temas que son noticias. Herbert Mujica. ¿Cómo no? Volviendo al tema, hoy se ha anunciado, si es que ya no se ha hecho en el transcurso de que veníamos a la emisora, la inscripción de los partidos que faltan, entre ellos Cambio Radical, precisamente, el APRA, con Carlos Roca, en una candidatura que está siendo objetada porque el señor parece que no puede, Roca, no puede acreditar que vivió 2 años seguidos en la ciudad de Lima. Recuérdese que él fue embajador de este gobierno en Italia, y entonces es posible una tacha. Pero además, comienza o debiera comenzar, con los mejores augurios, la fiesta de los comicios ediles. Y digo fiesta en el término de celebración cívica y democrática. Confiemos en que el Jurado Nacional de Elecciones adopte una actitud firme, clara, contundente, respecto de la clara irregularidad del fraude cometido en el fraude, valga la redundancia, de la inscripción de Cambio Radical. Si esto no ocurre, empezamos con un proceso teñido de la monra, porque es la estafa a la fe pública, y esto tiene que significar, aunque la prensa grande, y hoy salvo con la excepción dramática de la primera, no dice absolutamente nada. Y ahí están los documentos, están los folios, están las fotografías de las renuncias, y nadie quiere decir nada. ¿Qué intereses hay en juego? Bueno, en realidad los intereses son grandes, económicos, por cierto, ¿no? Pero lo que es agenda mediática importante para el país no está pues en los grupos empresariales mediáticos, definitivamente, ¿no? De pronto son los diarios pequeños quienes hacen eco de este tipo de denuncias, ¿no? Bien, tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes, bienvenido a Señal de Alerta. ¿Y de dónde nos llama? Adelante. ¿Aló? ¿Aló? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, de Caraballo. Sí, la escuchamos. Realmente, de acuerdo con sus comentarios, porque en la postulación para la presidencia en el 2006, Vargas Caballero le descubrieron firmas falsas. Eso está en los periódicos de esa fecha. Entonces realmente si tenía firmas falsas y no pudo postular o inscribirse, ¿cómo aparece que su partido Cambio Radical existe? Eso es un fraude. ¿Y quién se presta para ese fraude? Los apristas, porque también sucedió cuando en su primer gobierno Alan García hizo un desastre con la economía, de tal manera que él administró el dinero a su libre albedrío. Y es más, creó la ley para que los
los expresidentes cobraran su sueldo como senadores vitalicios de por vida, ¿no? Entonces, de tal manera que él sale rico, nos deja pobres, porque la moneda se fue devaluando en forma desastrosa y dejó a Fujimori que en investigaciones que ha habido, se sabe de que él no es peruano, que es japonés, por lo tanto no podía postular a la presidencia, y si se indaga más, es muy posible que se encuentre este fraude que fue en el primer gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces, bien. Sí, señora, perdón, brevemente sobre el punto, por favor, brevemente. Voy a concluir. Ahora, mire, Fujimori fue tan astuto, como tenía que competir, hizo que manejaba el poder electoral y le dio facultad a estos grupos como el de Vargas Caballero, como de Rafael Rey, para que se inscribieran con firmas falsas. Entonces es muy posible que ustedes, que hacen una investigación profunda, van a encontrar muchas sorpresas, y del cual estamos ante traidores a la patria, considerando desde el APRA. Gracias. Bien, cómo tardes. no. Muchísimas gracias a nuestra oyente y un saludo para Caraballo a través de las ondas de Radio Moderna. Gracias por la sintonía, gracias por la molestia de marcar el número telefónico y opinar, pero vamos a pedirles que si van a opinar sea brevemente, porque como yo suelo decirlo, aquí en la radio el tiempo es mi mortal enemigo. Herbert Mujica. Como no, la señora ha tenido la gentileza de recordar un evento que fue el que aparentemente motivó la renuncia del Estado Mayor del Partido Cambio Radical el año 2006, las firmas falsas en efecto. Y entonces, y desde entonces, Barba, Morgan, Chirinos y Garavito no se han reinscrito, no solicitaron su reingreso al partido, y cómo es que ahora son un comité ejecutivo nacional con 5 integrantes, de los cuales hay 2 vacantes. Es impresionante este tipo de inexactitudes e irregularidades permitidas, además por este señor Fernando Rodríguez Patrón, especialista, según él, en cuestiones electorales. Bien, efectivamente eso es así, ¿no? O sea, es lamentable, pero todo lo que se da hoy en día, tiene pues que ver con la historia de nuestros tiempos, ¿no? Entonces realmente lo que viene pasando en la política del país tiene que ver con lo que sucedió de pronto en la época del Fujimorato, en la época de los gobiernos anteriores. Todo está perfectamente interrelacionado. Entonces la historia no hay que verla de forma desligada, sino todo lo contrario, para poder entenderla mejor. Vámonos con más información, y a propósito de lo que se viene aquí en el país. Construcción Civil va a paralizar el 14 de julio por discrepancias en aumentos salariales con la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Alrededor de 6.000 trabajadores de construcción civil van a paralizar sus labores en 30 obras en la región por 24 horas el próximo 14 de julio. De acuerdo a Mariano Nina Anco, secretario general de Construcción Civil en la región, la medida obedece al pliego de reclamos que presentaron el 7 de abril, en la que pedían incremento en la tabla salarial para el presente año. Entonces, el tema del paro es, como no, por aumento de salarios. Y hablando de paros, en la zona sur se prepara para los días finales de este mes una posible paralización en la zona de la Convención, en protesta por la exportación del gas, pero sobre todo por la posible triangulación, siendo que esta es una conjetura, no les falta razón.